Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos regresar a este programa Shalom. Gracias, Dios, por las actividades que tuvimos durante estas semanas y gracias por el privilegio de estar una vez más con cada uno de tus hijos que nos está escuchando y que nos va a escuchar. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea guiando en esta hora nuestras palabras y nuestras vidas y que podamos ser de bendición para alguien más. Bendice a cada uno de los que escuchan, ayúdale, Señor, en sus actividades, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Habíamos estado un poquito ausentes ya que pasamos lo que es el tiempo para los judíos de Pascua y para nosotros recordar, bueno, que Cristo Jesús estuvo entre nosotros, Dios se hizo hombre y Él cargó tras sus espaldas todo el pecado, pasado, presente y futuro, ¿verdad?, de los seres humanos. Él murió en una cruz, Él descendió al infierno y recibió el castigo por nuestros pecados y por nuestra culpa para hacernos libres del pecado y libres de la culpa. Pero el Padre, ¿verdad? El Padre escuchó el clamor del Hijo y el Hijo, como era inocente, el Hijo, como no había cometido pecado, y el pecado que cargaba ya lo había pagado, descendió por él y descendió en alas de querubines en un carro, en el carro del Señor, el carro de Dios, y lo levantó. Levantó a aquel que estaba cautivo, pero el cautivo también levantó a los que estaban a la cautividad. Por eso Él llevó cautiva a la cautividad a todos aquellos que habían sido buenos, que habían caminado correctamente. Así fue la primera resurrección, que se abrieron las tumbas y se levantaron ellos, pero también se levantó Cristo Jesús. Porque se levantó Él, se levantaron los demás y nos hemos de levantar nosotros. Es un tema bien amplio, bien hermoso, bien grande. Lo que importa es que gracias a que Cristo Jesús vive hoy, nosotros también vivimos con Él y tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza y Él ha prometido darnos una vida eterna, una vida eterna. Pero no cualquier vida, una buena aventura. Así que bueno, estamos contentos por ello y por esa razón no habíamos podido, o no, más bien dicho, habíamos decidido no subir programas, ya que el trabajo pues era bastante, era arduo, ¿verdad? También estuvimos trabajando con un evento de matrimonios que se hizo y la verdad, si no lo has visto, te lo recomiendo. Ahí está guardado ahí en el YouTube. También en Facebook, en la página de Ríos de Agua Viva, búscalo, es un evento de matrimonios, una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña locura llamada matrimonio. Una pequeña locura llamada matrimonio, ¿verdad? Es un libro, unas bases que estamos tomando con 12 principios para lo que son el matrimonio. Vimos 6 en este evento y la verdad es que fueron de mucha bendición, todos los que lo vieron se vieron bendecidos. Si tú no lo has visto, la ventaja de esta plataforma YouTube es que se quedan grabados y puedes verlos, ¿verdad? En la televisión a veces pasaba un programa y el programa se perdía y ya no se volvía a ver. ¿Por qué? Porque ya era en vivo o pasaba hasta que lo repitiera la televisora. En el caso de esta plataforma de YouTube se queda guardado. Y si tú lo ves y fue de bendición para ti, lo puedes compartir. Y puedes inclusive ver nuestros videos. Yo llevo trabajando en la plataforma antes de casarme, ¿verdad? Después mi esposa se unió a esta locura del subir videos a YouTube. Con todo y timidez. Con todo y timidez. Hoy ya se desenvuelve a todo dar. Y vamos mejorando cada día. Pero simplemente llevamos ya como matrimonio 5 años. Y yo le calculo que otros 2 años o 3 años o 4 más en los que yo ya estaba subiendo contenido, pues ya va a ser aquí la década, pastora, de estar subiendo videos a YouTube. Apenas el lustro. Apenas el lustro, híjole. Bueno, y todo esto ha sido por un sentir que Dios puso en nuestros corazones para compartir la palabra. Gracias a Dios tenemos muy buenas amistades que amamos, ¿verdad?
Amamos en Oaxaca, amamos en México, amamos en Sinaloa, amamos en Tampico, amamos en Puebla, amamos en Querétaro, amamos en Veracruz. Chiapas, amamos en Veracruz, por tantos lados, ¿verdad? ¿Cómo se llama este lugar? Monterrey, en Saltillo. La verdad es que tenemos gente que amamos y que a veces pues no nos frecuentamos tanto. Y la forma de este programa es de mantenernos en contacto. Hay personas que amamos, ¿verdad? En California. Yo sé que algunos de California también nos van a estar escuchando. Y en otros lugares de Estados Unidos. Y saben una cosa, les mandamos un abrazo bien fuerte. Les amamos. Y este programa lo hacemos pensando en ustedes. Pensando en nuestros... las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros en nuestra familia, hoy ríos de agua viva, en cada uno de ellos, pensando en ellos, pues hacemos este programa, ¿verdad? Porque son especiales, son importantes para nosotros y deseamos que nuestras experiencias y la palabra de Dios que vamos estudiando en la semana, pues nos ayude a caminar y a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos de Dios, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a quitar cosas que nos están estorbando en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, ¿verdad? Y nos van a ir fortaleciendo en nuestra vida emocional. Así que bueno, pues esa es la razón de este programa y lo recuerdo. Todo esto porque, pues no sé, me dio nostalgia. Pero no subimos programas porque estuvimos en congreso, tuvimos lo de matrimonios. Ah, bueno, ¿qué es congreso? Congreso es una reunión, dice la palabra de Dios que subirás una vez al año al lugar que Él designa, y ahí rendirán culto a Dios. Nosotros cada año, como movimiento, ya les platicamos un poquito de los movimientos, cada año nos congregábamos de toda la República Mexicana, de todos los estados de la República Mexicana, o casi todos. Actualmente ya en todos hay una iglesia, pero anteriormente pues no habían todos, ¿verdad? Pero las iglesias que habían se congregaban en un lugar. Y en ese lugar se le hacía fiesta a Dios durante toda una semana. ¿Cuál era la semana de congreso? Una semana después de lo que es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, la fiesta cuando el pueblo festejaba que había salido, Dios los sacó del pueblo de Egipto y los llevó, ¿verdad?, a la tierra que les prometió. Cuando fueron libres de Egipto, ellos tuvieron que matar un cordero, todavía en Egipto, para cubrir las puertas y los dinteles y etcétera. Bueno, eso es la Pascua. Nuestra Pascua es en Cristo Jesús cuando Él fue crucificado. Y cuando Él murió y con su sangre nos cubrió. Y no solamente nos cubrió, sino que nos lavó. Así que después de esa semana, tenemos la semana de congreso. Esta ocasión, el año pasado se suspendió a causa de la enfermedad que vino, la plaga que vino a azotar el mundo entero, pero este año ya se hizo, ¿verdad? Y se hizo en un lugar propio. Anteriormente se estuvieron rentando, bravo. Anteriormente se estuvieron rentando lugares, ¿verdad? En Tampico, en Amecameca, en León, en Veracruz, en México, hasta creo que en una plaza de toros. En un rodeo, yo no sé, me han plantado en un rodeo, porque no había un lugar propio donde reunir a tantísimas personas. Andábamos vagando, paseándonos en el desierto, ahí en México, por de un lado para el otro. Pero ¿qué creen? Que a Dios gracias, y a los líderes, y a la comunidad, que ya tenemos un lugar propio donde reunirnos. Y se hizo el congreso en un lugar propio, y los que pudieron ir fueron obviamente con una cantidad de personas controladas y los demás lo estuvimos viendo a través de las redes sociales. Ahora a través del internet, pues bueno, todo se nos acerca gente que está a kilómetros, ahora lo podemos estar cerca a través del internet. Y es la manera también en que nosotros queremos estar cerca de ustedes. Y fue un tiempo hermoso. 40 años, 40 veces que se ha festejado el Congreso, y la verdad es que ya hay una casa propia. Y eso es de gran gozo, de gran alegría. Estamos buscando la manera de seguir apoyando para que siga creciendo esa obra
que Dios ha puesto en el corazón de nuestros líderes. Y es bello, y es hermoso, ¿verdad? Por esa razón nos desaparecimos. Les comento esto porque varias personas nos estuvieron preguntando, oye, ¿estarán bien? ¿Ya se habrán enfermado del COVID? ¿Ya no suben videos? ¿Ya pastores, bueno, no, estamos bien, hermanos, estamos bien, sobreviviendo, echándole ganas, echándole ganas. Solamente por esa razón habíamos detenido la programación. También les recuerdo que la cápsula, la pastillita que la pastora manda los viernes en su programa que estaba titulado La última temporada fue fácil de tratar. Fácil de tratar. Ella maneja temporadas y esta temporada de Fácil de tratar ya terminó. Ya concluyó. Se acabó. Si ustedes quieren escuchar más, ahí mándenle mensajes a ella, propónganle temas, pero esta temporada de Fácil de tratar terminó. Si tú no la has escuchado, te invito a que la escuches. Fácil de tratar es un programa en donde se ven todos los defectos de carácter de las personas con las cuales tenemos que tratar día a día. Y es bien difícil a veces sobrellevar a las personas. ¿Cómo vamos a tratarlas y demás? Bueno, aquí ya metemos el comercial, ¿verdad? Y al final te das cuenta que No lo diga. No lo diga, que lo escuchen mis hermanos. Lo pueden escuchar en iBooks. En iVoox, ajá. Pueden descargar la aplicación, ahí está Fácil de tratar. También está Mujeres en el Espíritu, que también fue un trabajo arduo. Se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada. Les agradezco a las mujeres su atención, el hecho de que les guste y se hace con amor para que sea de edificación. La verdad es que es un programazo, ha tenido mucho éxito y se ha esparcido, gracias a todos los que lo comparten, pero ya ha llegado a lugares que no nos imaginaríamos. Yo sé que llega a personas que yo ni conozco porque lo comparten más y más. Y eso es una bendición y síganlo compartiendo. Si quieren que se siga haciendo, pues ahí mándenle mensajitos a la pastora con los temas que tal vez les gustaría que se tratara en una próxima temporada, ¿verdad? Ahorita nosotros en Shalom, pues vamos a hacerlo de manera, de aquí a junio, más o menos, vamos a ver qué respuesta tenemos y a lo mejor si no cambiamos la forma, la estrategia de seguir transmitiendo. Así que bueno, esa es la razón por la cual se nos detuvimos y bueno, también el día jueves vamos a estar subiendo matrimonios, taller de matrimonios, que también está bien a todo dar. Bueno, ahora sí, pastora, hoy recibí una pregunta. Y mando un saludo a mi hermana Chelo de Aguascalientes, ¿verdad? Que probablemente lo esté escuchando o lo vaya a escuchar. Y ella tenía una inquietud. ¿Cómo se forman los templos? O yo como persona, si Dios puso en mi corazón comenzar una obra, ¿cómo le hago? Y esto es algo tremendo, ¿ah? Algo tremendo. Yo tuve el privilegio de comenzar una obra en un terreno nuevo. Y la obra que a mí me tocó fue cuando en Sinaloa no había iglesia. Y me tocó abrir un campo en el estado de Sinaloa. Y tuve muchas experiencias ahí. No había gente cristiana más que una familia que fue la que me dio hospedaje. Y a partir de ahí se comenzó una obra que bendito Dios hasta este día sigue en pie y yo deseo que sea prosperada, que crezca y que sea de gran bendición. Pero no es fácil y tenemos que ser muy atentos de escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que Él quiere. A veces hacemos lo que nosotros queremos o somos movidos por nuestras emociones o por nuestro corazón. Pero si Dios no está de por medio, en balde trabajamos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, que tenemos que predicar el Evangelio, las buenas noticias. ¿Cómo es una obra? Pues es las buenas noticias de que Jesús murió, de que Jesús pagó y que hay esperanza. Y quiero leerles un texto. Fíjense lo que hacía el mismo Jesús. Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas,
y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios, y lo acompañaban los 12. Y eso está en Lucas 8:1. Lucas 8. Miren, a veces nos confundimos. A veces nos confundimos porque llegamos a tener ciertos deseos de querer hacer algo. Hay gente que dice, yo quiero abrir mi iglesia, yo quiero crear mi movimiento, yo quiero, y la verdad es que las cosas no son así. No son así. No es por ambición de poder, de iglesias, de economía. Por lo menos en Dios, en Cristo Jesús, o como le enseña la Biblia, no lo es así. En este mundo perverso y corrompido y torcido, hay gente que lo único que busca es la prosperidad, la abundancia y la competencia. Y a veces hasta llega a ser las iglesias como si fueran un negocio. Pero es gente perversa, gente que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. Y les voy a poner un ejemplo palpable que acabamos de vivir el día viernes, en la tarde, creo que fue viernes, pastora, le dieron un reconocimiento a nuestra líder y madre espiritual, la hermana Graciela Esparza. Ella tiene una carrera profesional, tiene maestrías, tiene doctorado, ¿verdad? Tiene un doctorado en filosofía y lengua, creo, y una trayectoria muy grande de trabajo. Es una mujer muy preparada, aparte de que habla varios idiomas. Es una mujer altamente preparada, y lo especial fue que ella pudo prepararse en un tiempo en donde la mujer no le era permitido el estudio. Y le era muy difícil estudiarlo, ¿verdad? Ella ya lleva 79 años de ministerio, imagínense. 79 años de ministerio, wow. Y le llevaron un reconocimiento, un doctorado, ¿cómo se llama? Recibió un doctorado honoris causa. Ajá. Por parte de una universidad cristiana de Chiapas. Ok, y eso es... Le dieron el mérito. Es de los doctores, digamos que un grado más. Uh-huh. Y fue hermoso, fue hermoso. Pero algo que ella comentaba es, si yo no sabía qué me trajeron, pero si yo hubiera sabido a qué me traían, no me hubiera levantado de la cama. Fíjense, ¿eh? Y comentaba algo, dicen, bueno, es que ya son más de 400 iglesias, y empezaban a hablar, más de 400 iglesias que están en el movimiento. ¿Y cómo comenzó? Y ella dice, pues es que yo no quise hacer un movimiento. Yo no quise crear un movimiento, no fue la intención que se creara un movimiento. ¿Cuál fue la intención? Hablarle a la gente de Cristo Jesús. Hablarle a las personas de Cristo Jesús. Y para hablarle a las personas de Cristo Jesús no se necesitan terrenos, no se necesita dinero, no se necesita mucho. ¿Qué se necesita? Tu Biblia, conocer a Jesús y compartir lo que uno conoce de Jesús. Compartir las buenas nuevas de salvación. Y ella comenta que la obra comenzó en las calles. El movimiento comenzó en las calles, hablando del mensaje más hermoso y más sublime, el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. La consecuencia, que se levantó una iglesia, y por esas épocas Dios los mandó a un lugar que no era nada bonito. Ahí cerca del metro Pantitlán, en los principios, era un lugar feo. Pero en ese lugar feo Dios puso la primera obra. Comenzó con una célula, una misión, una iglesia, y hoy es la iglesia madre de todo el movimiento. Una iglesia hermosa. Me refiero a San Pablo en Zaragoza. En Zaragoza. En un lugar donde no había mucha esperanza. Y también recuerdo una ocasión que nos comentaba que pues ella le hablaba a gente, ¿verdad? Y la gente a lo mejor no era la más capacitada, no era la más preparada. Y muchas veces recibieron burlas y diciendo, ¿con esa gente tú vas a levantar algo? No, hombre, ustedes no van a durar. Le dijeron, hermanita, ¿cree que va a poder hacer algo con todo ese carretón de basura? Con qué feos, qué feos. ¿Pero qué creen? Era una obra en el corazón de Dios.
Y Dios usa lo más vil, lo más menospreciado Y aquí estamos. para darse a conocer. Y aquí estamos el día de hoy. Somos fruto de esa carreta. Y seguimos siendo también medio basuras, medio. Pero Dios nos usa para dar a conocer su nombre. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cómo comienza una obra? Bueno, vamos a ver la diferencia entre una iglesia y un templo. La iglesia se refiere al grupo de personas que se reúnen para aprender de Dios y para darle gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia es el grupo de personas y esa iglesia se puede mover a todos lados. Pero la iglesia es el grupo de personas que se reúnen para conocer más de Dios, para buscar a Dios, para alabar a Dios, para tener un contacto con Dios. Esa es la iglesia, las personas. Mientras que el templo es la casa o es el edificio, la estructura en donde la iglesia se reúne. Entonces el templo es la casa, mientras que la iglesia es el grupo de feligreses o creyentes o cristianos. Porque a veces si nos escuchas hablar de la iglesia, bueno, vas a saber que nos referimos a las personas, y cuando hablemos del templo nos referimos al edificio. ¿Cómo comenzó la obra de San Pablo? Con una iglesia. Un grupo de personas que le creyeron a Dios. ¿Verdad? ¿Y dónde empezó? En la calle. ¿Fácil? No lo creo. Hay varias citas de la palabra donde habla de la simiente. ¿Fácil? No lo creo. Pero una cosa sí estoy seguro. Para los que llegó el mensaje, valió la pena. Yo siempre les cuento una historia bien padre que me gusta mucho acerca de un hombre que este hombre estaba contento, iba de vacaciones al mar y de repente ya era tarde, se veía el atardecer, estaba observando el atardecer, ¿verdad? Bien bonito, y vio en la orilla de la mar a un hombre, ¿verdad? Que se agachaba, agarraba algo, corría dando unos saltos altos como gacela, y aventaba fuertemente algo a la mar. Se volvía a agachar, corría, daba unos pasos largos y aventaba algo a la mar. Y nada más se veía su silueta, cómo se agachaba, corría dando unos saltos grandes para agarrar vuelo y aventaba algo a la mar. Y le llamó mucho la atención a este hombre que andaba de vacaciones y fue. Y para su sorpresa, en la orilla del mar estaba lleno de estrellas de mar. Pero muchas. Y le dijo, ¿qué haces, hombre? Es que mira, ¿ves a esta estrella? Sí, el mar la sacó. Y si se quedan aquí afuera se van a morir. Así que lo que yo hago es que las regreso al mar para que vivan. Y el hombre volteó a ver el suelo y estaba repleto. Y se empezó a burlar y le dijo, no, hombre, estás mal. ¿Sabes cuándo vas a acabar? Nunca vas a acabar con ellos. Es un trabajo muy grande, no vas a acabar tú. Y agarra el hombre y le dice, sí, yo sé que no voy a poder con todos, pero para esta estrella, y la que agarró, ya valió la pena. Y que avienta la estrella al mar. Es cierto que el trabajo es mucho. Y es cierto que mucha gente nos va a rechazar al hablar de la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? Que va a haber quien sí nos escuche. Y para esa persona que nos escuche, y que escuche la voz de Dios a través de nuestras vidas, ya valió la pena. Y ya valió la pena para una persona, pero también puede ser para una familia entera. Y eso es una de las cosas más hermosas y maravillosas. Entonces, un templo comenzó primero como una iglesia. Y para que sea una iglesia necesita alguien a hablar. Y ese ministerio, ¿cómo se le llama el ministerio de aquellos que hablan de la palabra de Dios, pastora? Son misioneros, son evangelistas, pues sí. ¿Quién puede ser un evangelista? ¿Necesitamos tener un grado honorífico para ser evangelista? No. ¿Necesitamos ser muy estudiados, muy doctos, tener carro, tener iPad, tener celular? No, ¿qué necesitamos para ser evangelistas, pastora?
Tener a Jesús en el corazón y compartir lo que nos Fue dado de gracia. Así es. Primero que nada necesito yo ser un cristiano. Porque si no soy cristiano, pues ¿qué voy a compartir? No puedo compartir lo que no sé, ¿verdad? Y si yo soy un cristiano, necesito congregarme en algún lugar, leer la Biblia y lo que me vayan enseñando a mí, compartirlo con alguien más. Y lo más grande que podemos compartir es a Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. La vida nueva que Él nos da y la nueva oportunidad. Y al ser libres del pecado, del pecado y de la culpa. Ese es un evangelista, aquella persona que sale a hablar las buenas nuevas. Hay muchas formas, ¿no? Hay personas que hacen campañas y ponen un templete y ponen bocinas y hacen unos cantos y hablan, ¿verdad? De sanidad, presentan el evangelio. ¿Qué es el evangelio, pastora? son las buenas nuevas de salvación. Jesús Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Entonces empezamos a trabajar con los ciegos, con los oprimidos, con los tristes, con los necesitados, los con lutados. enlutados, y les empezamos a decir, mira, hay esperanza, hay solución, traigo noticias buenas para ti. Se puede salir de ahí. Y el único que puede ayudarte se llama Cristo Jesús. Yo no lo puedo hacer, porque yo soy un hombre como tú, o sea, yo no puedo hacerlo. Yo no te puedo ayudar en nada. A lo mejor sí, pero poquito. Pero yo conozco al que realmente sí te puede ayudar. Te lo quiero presentar, su nombre es Cristo Jesús. ¿Verdad? Y hacen campañas, y a veces son campañas de sanidad, campañas de liberación, campañas de evangelismo. A veces muchas obras comenzaron como comedores. ¿Qué era un comedor? Había tanta escasez que había hambre y necesidad. Siempre han existido personas pobres y siempre han existido personas que necesitan la ayuda y la mano extendida de alguien más. Entonces se abrieron comedores en donde a los niños, principalmente a los niños, a los adultos, bueno, ellos tienen que buscar su trabajo, pero a los niños se les brindaba comida, su lunch. Llegaban de la escuela y órale a comer. Pero después de la comida, de llenarle la pancita natural, a los niños se les empezaba a hablar del amor de Dios. Fíjate, esto es maravilloso, ¿ah? Se les enseñaban cantos. ¿Algún canto que a los niños se les enseñe, pastora? Cristo me ama. A ver, cántanos un cachito, pastora. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Y, wow, qué hermoso, ¿verdad? A los niños que a veces nada más escuchaban problemas, pleitos, enojo, saber que alguien los amaba era algo especial, no era cualquier cosa. Saber que alguien pensaba en ellos y quería su bien para ellos es algo hermoso. Y muchos pequeñitos en esos comedores tuvieron una experiencia con Cristo Jesús. Aquí nosotros en la iglesia donde estamos comenzó como un comedor. Y yo le he preguntado a muchísima gente, ¿y qué creen? Recuerdan con amor ese lugar. Muchos se volvieron cristianos, se fueron a otros lugares, a otras iglesias, etcétera. Está bien. Hay que seguir. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y siempre hay que buscar un lugar donde se predique la palabra según la Biblia. Eso es un lugar sano, ¿verdad? Y la gente fue, y hay gente cristiana, y valió la pena para esas personas. Muchos otros no, pero que creen que ya saben que hay un Dios que los ama, etcétera, ¿no? Yo creo que apenas esta persona, hermana Chelo, le saludo, que me hablaba, ella nos fue a buscar desde Aguascalientes hasta aquí, hasta Ríos de Agua Viva. ¿Por qué? Porque tenía cariño por el comedor. Así como mi hermano Osvaldo, ¿verdad? Allá en California también nos escucha con cariño, nos escucha con amor, porque él se recuerda que estuvo en el comedor, así como tantas personas, hermanos. Hoy ya son gente de 40 años, 50 años, 30 años, pero en ese entonces eran niños. Y trabajar con los niños es bueno.
Yo me acuerdo que para empezar la obra en Sinaloa, me ponía a dar clases, hice un tiempo para las tareas. Entonces invité a todos los niños que fueran y yo les iba a ayudar a hacer su tarea. Y sí, y llegaban así de niños porque sus papás los mandaban a que hicieran la tarea conmigo. Y llegaron un chorro de niños. Pues yo en ese entonces no tenía dinero ni los medios para darles de comer, pero sí tenía la capacidad para ayudarles a hacer sus tareas. Así que ponía unas mesas de madera, unas sillas de plástico que me prestaron por ahí y a hacer tareas, muchachos. ¿Y tú cómo vas? ¿Qué te dejaron? ¿Y qué vas a hacer? Y mira, ve haciendo esto. Y compré lápices, compré colores, compré tijeras y órale, todos a hacer tareas, problemas. Los niños jugaban, se reían, me hacían travesuras. Por ahí tengo un video de los más viejitos que tengo, en donde todos los niños hablaban y gritaban de familias diferentes. Ok, les enseñaba a hacer las tareas, pero después les empezaba a hablar del amor de Dios. Y los motivé a que hiciéramos una obra. Y como es una actividad que a todos nos llama la atención, y yo le estaba dando clases gratis, entonces yo me tenía que ayudar a hacer la obra. Así que me empezaron a ayudar y empezamos a ensayar una obra. Hicimos una obra que se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era del desierto y era toda una cosa tremenda. Y era un buen mensaje para los muchachos, Y total, presentamos la obra, los 3 consejos. Y también por ahí si la quieren buscar en internet, es de hace como 10 años, ahí está todavía. Y en esta obra los muchachos salieron a actuar y les pusimos sus disfraces, sus ropajes, todo, y salieron a actuar. Y salieron a actuar un domingo. Y citamos a sus papás a la iglesia para que vieran la representación de sus hijos. Y ya al estar ahí los papás, no llegaron todos los papás, pero sí llegaron algunos. Al estar ya ahí en la iglesia, les dimos el mensaje de salvación a todos. Y así fue, de las 10, 12 familias, nada más aceptaron 2. Pero con esas 2 valió la pena porque ya empezaron a ser miembros de la iglesia. 2 familias que se volvieron miembros de la iglesia. Y de ahí después, hablando en la calle, uno sale por tortillas y se le acerca a la gente y lo saluda y empieza uno a platicarles de Dios. Y así me gané otras personas. Otros que tenían dudas porque eran testigos de Jehová otros que estaban enfermos y estaban tristes, otros que los hijos estaban perdidos en el alcohol y en las drogas, otros que las muchachas andaban con los narcotraficantes, otros que trabajaban en el campo. Yo me iba al campo a orar por ellos y ¿qué crees? Poquito a poquito hicimos una iglesia. Ya éramos 2, 3, 4, 5, 10 personas en la iglesia. Una vez que ya estaba la iglesia, el siguiente paso era tener un templo. Y nos prestaron una cochera. Y en esa cochera se le puso piso, se le puso cortinas, se compraron mesas, nos prestaron sillas, una alfombra, un altar, un púlpito, y empezamos ahí a tener servicios en el templo. La iglesia ya tenía un templo, ¿verdad? Y seguíamos trabajando con las personas. De otros poblados les seguíamos hablando y llegaban. Y me acuerdo mucho de una maestra. Ella era maestra y ella, saludos si nos escucha, porque yo sé que nos escucha nuestra hermana Lorena. Ella tenía amigos maestros. Y ella invitó a un amigo maestro. Y el amigo maestro se emocionó y dijo, yo quiero. Y se fue a la iglesia y aceptó a Cristo. Llevó a su esposa, llevó a su niña y a nuestro hermano Miguel Gastelú. Y bendito Dios, empezamos a extendernos. Aunque él vivía en un rancho bien lejitos, él iba a la iglesia. Y después él decía, yo estoy en un rancho bien viejitos donde nadie va. Nos gustaría hacer ahí una obra. Me parece fantástico. ¿Qué hay que empezar a hacer?
hablarle a la gente, primero hablarle a la gente, hablarle a la gente, hablarle a la gente. Ya que hay un grupo de personas, ahora sí necesitamos un templo, un lugar donde congregarnos. Esa es la forma en que empiezan las obras. Fácil no es. A veces hay que trabajar y vender donas, chicles, paletas, churros, ir al campo a trabajar. A veces Dios pone en el corazón de las personas y dan apoyos para que esta obra siga adelante o para que los pastores tengan para la gasolina, para los gastos, etcétera. ¿Me explico? Pero cuando está en el corazón de Dios, Dios va abriendo brechas y va haciendo cosas maravillosas. La intención de la hermana Esparza nunca fue hacer un movimiento, sino fue a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. La consecuencia fue un movimiento grande, al cual pertenecemos, y nosotros aún fuimos rescatados. Bueno, de los comedores que les decía, mi mamá fue a un comedor allá en México, y nunca me habló de Cristo hasta que llegué yo a la obra, y me dijo, sí, yo también iba al comedor. Y ¿por qué nunca me dijiste? Dice, pues quién sabe, pero... bueno, entonces fue un acercamiento, una bendición. Hoy, el día de hoy, miren, yo soy el hijo de una mujer que cuando fue niña conoció la palabra en un comedor y se bautizó siendo niña. ¿Frutos? Claro que sí, hoy soy pastor. Tal vez esa niña alguien la hubiera menospreciado, no se le hubiese atendido y tal vez hoy yo no sería pastor. ¿Vale la pena? No podemos subestimar a nadie, ni a la gente. Toda la gente delante de Dios es igual y todos valen igual. No podemos nada más, voy a buscar la gente, hablarle nada más de Dios a la gente rica. No seas falso, hay que hablarle de Dios a cualquiera, porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Y esto es algo muy especial. La palabra de Dios nos dice en Marcos 13:10 que el evangelio debe ser predicado a todos sin excepción, niños, grandes, viejitos. Y el Señor se encarga, cuando ya está en el corazón de Dios, el levantar en un lugar, Él va a poner todas las cosas y va a abrir el camino para que eso se lleve a cabo y la obra va a perdurar. Y qué maravilloso, les comentaban, la hermana Esparza no quiso hacer un movimiento, ya vamos a más de 400 iglesias y diría un pastor mío, y sigue la mata dando. Sigue dando pastores, sigue dando gente que sirve, sigue creciendo. Hoy ya no hay comedores, pero quedaron los templos en aquello, lo que fue los comedores. Yo estuve pastoreando en Oaxaca y ya me tocó ir a una iglesia, ¿verdad? Pero esa iglesia, antes de ser iglesia, fue un comedor. Y también allí la gente recordaba el comedor. Y algunos congregantes fueron niños que habían ido a ese comedor. Y es maravilloso la obra que hace el Señor. Es tan bonito. Por ejemplo, aquí en Jerez se recuerda con tanto cariño a la hermana Chita, a la hermana Beatriz y a todos aquellos hermanos que trabajaban en la cocina, que abrían sus corazones, sus vidas para la obra del Señor. Hermoso, hermoso. Y son grandes ejemplos. La forma en la que Dios opera no cambia, hermanos. Él es el mismo. Él es el mismo. Claro que hoy tenemos tecnología. Nosotros tratamos a través de este mensaje de llegar a personas que no conocen al Señor y mostrarles una ventana a la iglesia, al mundo cristiano, para que ellos también se sumen, porque ellos son bienvenidos siempre, ¿verdad? No quiero que todos vayan a ríos de agua viva, no, que vayan a un lugar donde se predique la palabra del Señor, pero que vayan, que comiencen a congregarse, que comiencen a leer la Biblia. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lee la Biblia es verdad, y esa verdad va a irte librando de tantas cargas que a veces en nuestra vida por el dolor llevamos cargando. Dios te ama, decía el canto, Dios me ama, la Biblia dice así. En verdad, Dios te ama mucho y no te menosprecia, al contrario, te tiene en alta estima.
porque Él murió por ti para que tú fueses libre, fueses bendecido, fueses feliz, fueses pleno. Aún en medio de los baches, los catorrazos, las altibajas, no estás solo. Y dice la palabra de Dios en Lucas 10:2, y les quiero compartir esta escritura. Jesús les decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre va a haber gente que necesita escuchar de la palabra de Dios. Ya está allí, ¿verdad? Solo falta quien vaya y que Dios ponga las cosas para que una obra se levante. No es casualidad que tú estés escuchando este audio y Dios te está hablando. Comparte de la palabra. Lo poquito, mucho que hayas recibido, compártelo. Hay gente que dice, es que yo no sé tanto. No necesitas saber mucho. Lo que tú aprendiste, eso comparte. Eso habla. Dios te ama. Dios te ama y quiere usar tu vida. Espero que este tiempo y este pequeño... Bueno, ya después empiezan los demás ministerios. Es el evangelista, después está el pastor. ¿Quién es el pastor? Pues el que cuida ya de una iglesia, ¿verdad? Y les pastorea. Está el maestro. ¿Quién es el maestro? Bueno, el que enseña los principios bíblicos, ¿verdad? Y cómo es Dios, y cómo somos nosotros, y cómo funcionan las cosas, es un maestro. Después viene lo que es el profeta. El profeta es aquel que habla la verdad, habla la palabra de Dios, y Dios lo usa para traer un mensaje. Antes había profetas directos con Dios, hoy solamente hay profecía de la palabra, y es hermoso. Después viene lo que son los apóstoles. El apóstol es la persona que es enviado por Dios con un propósito para hacer algo, y cumple con todos los ministerios. Cumple con todos los ministerios. Y tristemente casi todos los apóstoles terminaron crucificados, muertos, heridos, rechazados. Hoy hay gente que les llaman apóstoles, pero viven en la opulencia, viven en la... no son esos apóstoles, esos son apóstoles de chocolate. Los verdaderos apóstoles enviados por Dios es gente que va a hablar la verdad. Y la verdad duele, y la verdad no nos gusta. Y la verdad, el diablo la trata de acallar, porque ya habla de arrepentimiento y desnuda. Bueno, etcétera. Son los ministerios que llegan a ver, ¿verdad? Y todos son buenos. Y Dios quiere que esos ministerios que Él nos da, los llevemos a poner por obra, ¿verdad? Hoy todos somos evangelistas, hermano. Podemos compartir algo. Tú no sabes si esa persona que tú le vas a compartir le pueda salvar la vida a esa persona o a su familia. Así que no te calles. Yo sé que alguien te compartió a ti o compartió a un familiar tuyo, y por esa razón hoy tú conoces de Dios. Y tú ya conoces de Dios, no te calles. Pasa la voz. Habla de aquella persona que tiene el poder para transformar vidas, para bien. De aquella persona que tiene el poder para restaurar, para sanar, para liberar, para traer esperanza, pero sobre todo vida eterna. El ser humano no fue hecho para irse al infierno, pero a causa del pecado y la falta de perdón, se va al infierno. El único que puede perdonar el pecado se llama Cristo Jesús, y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Solamente necesitamos arrepentirnos y aceptar ese sacrificio. Pasa las buenas nuevas de salvación, no te calles, sigue hablando de Dios. El otro día yo me fui a la tienda y ya estaba yo, esposa, voy a ir a comprar cloro, porque hace falta cloro, y voy a ir a comprar crema y pan tostado. ¿Quiso salir él? Y yo me fui, ¿verdad? Yo quise. Y ahí voy a comprar el cloro, porque mi esposa estaba preparando ya el almuerzo. Voy a comprar el cloro, y ahí paso, y en la tienda pues les hablo un poquito de la palabra, y yo, espera un tantito, voy a comprar acá atrás otra cosa, y les hablo un poquito de la palabra, y luego vi que vendían nopalitos. Ay, unos nopalitos se me antojaron así asados en el comal, me gustan mucho los nopalitos, y fui, y ¿tienes nopalitos? Sí. ¿Los tienes limpios? No. ¿Me esperas tantito lo que te los limpio? Pues órale. Y me puse a platicar con el de los nopales. No sé cuánto tiempo pasó, pero estuvimos hablando de la palabra de Dios. Le mando un saludo a mi amigo Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo, el de los nopales. Un hombre, un universitario,
que decidió emprender su propio negocio. Y ahí va, ¿verdad? Y compartimos eso y empezamos a hablar de Dios. Y pasaron los minutos, pasaron no sé si las horas, pero pasaron. Y cuando volteo y veo a mi esposa atrás de mí, ¿dónde estás? Me tenías preocupada. ¡Ay! Perdóname, esposita. Me estaba esperando con el desayuno, con el almuerzo. Y yo, me dice, ya, o sea, para que me haya salido a buscar es porque de plano ya me había tardado mucho. ¿Qué estaba haciendo? Pues hablando de la palabra de Dios. Y platicaba con ellos y le digo, mira, tú me has preguntado cómo se empiezan las obras. Le digo, así se empiezan las obras, donde menos te lo imaginas, pero que hay necesidad, y uno tiene que hablar de la palabra de Dios. Es cierto, a veces no comes. A lo mejor ya, si yo no hubiera hablado de la palabra de Dios, yo ya estuviera comido. Pues no comes. A veces te tardas. No, y hasta eso, hasta los nopales me salieron gratis, ¿ah? Yo creo que se espantó Rodrigo y dijo, no, lléveselos gratis. Perdóneme, señora. Nosotros no quisimos y le dejamos un poquito más de los nopales. Sí. Y él me dijo, no, y ahora que vaya a su iglesia me invita para ir. Sale. Ya estás. ¿Cómo se ganan las almas? En todo lugar. En todo tiempo, en todo momento. Tú no sabes. Hemos salido de vacaciones, vámonos de vacaciones, ahora sí vacaciones, no vamos a ser pastores, sino vamos a ir de vacaciones a disfrutar la playa. Y en la playa hay que hablar de Dios. Y en el hotel hay que hablar de Dios. Y en el supermercado el otro día el señor de la salchichonería, yo estaba comprando bolillito y el de la salchichonería fue, me vio y se me quedaba viendo y se me acerca y dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Yo le dije, en vez de que él me dijera, ¿verdad? Ustedes son pastores, ¿verdad? Y le digo, sí. Yo también me voy a una iglesia, pero yo sentí como que algo me dijo que ustedes eran pastores. Y le digo, sí, somos pastores, mucho gusto, ya le platicamos y todo, ¿verdad? Y ya se regresó a su puesto bien contento, pero muy curioso porque se nos quedaba viendo, iba y, ¿verdad, pastora? Y sí, somos pastores. Julio, un saludo a Julio, ¿verdad? Si van al Soriana, compren ahí con Julio. Y ¿saben una cosa? No podemos... Vivimos siempre en descanso por la palabra de Dios, pero ya es una forma de vida. Ya uno no se puede callar. Y no es como que voy a hablarles de Dios para que vayan a donde yo me reúno. No, tú háblales de Dios y que ellos se congreguen en un lugar donde ellos quieran. Porque las almas le pertenecen a Cristo y Cristo las lleva donde Él quiere. La obra no es nuestra, la obra es de Él. Nuestro trabajo simplemente es acercar a las personas a Cristo. Y Él se encarga del resto. Ya si alguien quiere ir a la iglesia donde nos congregamos, pues bienvenido es. En el caso yo como pastor, ahorita somos poquitos en la iglesia, pero mira cómo no me doy abasto con todos. Yo no sé cómo le hacen los que tienen iglesias grandotas. Ha de ser una locura. Pero ya de tener la capacidad. No, mi capacidad es chiquita. Pero la gente que tenemos tratamos de verles y de estar orando y al tanto de ellos. Esto es la forma en la que yo les doy mi punto de vista. Yo espero que les sea, pues les sirva, les sea de utilidad, les sea de bendición. Quiero que ustedes sepan que ustedes también son mi familia, que nos escuchen y también oramos para que el mensaje siempre les llegue con bendición. Espero que este tiempo haya sido útil para sus vidas y si tienen dudas y quieren que hablemos de algo, pues déjenlo en los comentarios o mándenos mensajitos o directamente si nos ven, pues pregúntenos, que nos ayuda a hacer el tema y aclarar dudas que a veces parecieran sencillas para algunos, pero no son para todos, ¿verdad? Ninguna pregunta dirías es tonta. Ninguna pregunta es tonta, solo hay tontos que no preguntan. Así que, si tienes tu duda de algo, pregúntalo. Oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué usted trae corbata? Ver, gente que hablemos de la ropa, hablamos de la ropa. Oye, ¿por qué cabello? ¿Quieres que hablemos del cabello? Oye, ¿por qué? Pues tú pregunta, ¿por qué hablas raro? ¿Por qué? ¿Por qué yo veo que se sacuden? ¿Por qué? ¿Por qué gritan? ¿Por qué cantan tan fuerte? ¿Por qué? Tú pregunta. Si la sabemos, la contestamos. Y si no, la investigamos. Porque también no lo sabemos todo, ¿verdad? Y hasta nos ayuda a nosotros. Bueno, ya te tenemos que dejar. Mi nombre es Edgar Daniel.
Mi nombre es Rebeca. Nos encuentras en YouTube, en Facebook y en iVoox y en Spotify como Pastore Chávez Ruiz. Y bueno, estamos para servirlos. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios me los bendiga mucho y nos estamos escuchando para la próxima. El jueves nos vemos en Shalom Matrimonios, que también viene un tema bien bueno para todos nosotros.